Dios les bendiga, hermano. ¿Andan bien? Bueno, si me acompañan en la palabra de Dios, Lucas, el Santo Lucas, San Lucas, capítulo 5, versículo 27. Dice el título: Llamamiento de Leví. ¿Está casi todo ahí? Oramos, hermano, para la palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Después que cabida en nuestros corazones, Señor, que la podamos atesorar, Señor, en nuestro futuro del corazón y ponerla por obra, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor. Amén. Empiezo a ver. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado debajo de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran paquete de su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos? Respondió Jesús y le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si vemos acá, ya todos saben que Leví era Mateo, el mismo autor del libro de San Mateo, ¿verdad? Un discípulo de Jesús, que dice que Jesús de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, y se sentado debajo del tributo público y le dijo: sígueme. Dice que hay dos acciones nomás de Jesús, no dice que lo vio y que también le dijo: sígueme. Quizás todos aquí somos seguidores de Jesús, o alguna vez aceptamos a Jesús, quizás nunca aceptamos a Jesús, algunos aceptaron a Jesús, pero Dios, así como le dijo a Mateo, a Leví, que lo siga, hoy te está llamando para que lo siga. No solamente que escuches y que lo recibas, sino que lo sigas. Bueno, es una historia muy sencilla, ¿verdad? Aquel que llama a personas comunes, que sí sé que fue capaz de llamar a un publicano. Si algunos capaz ya saben, pero un publicano en ese tiempo era despreciado por la sociedad, era como quien dice, había una garita de la aduana que estaba cobrando los impuestos, pero no solamente los impuestos, sino dice que cobraba un extra más, ¿verdad? Había soborno, corrupción, como quien dice, era Mateo lo que era un delincuente de pocas palabras, ¿verdad? Dice: quizás personas hay que, o conocen de personas que no se sienten dignas, ¿verdad? No se sienten dignas de llamar a Jesús, porque dice que han cometido demasiados errores, que el pasado que tuvimos o que tuvieron nos condena, o que Dios nos puede usar, ¿verdad? Si recordamos a Jesús, dice que vino a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Y dice que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? A los que se creen santos y justos. Pero Jesús encontró a Leví, demostró que la gracia es mayor que cualquier pecado, ¿verdad? En Romanos 5:20, si quieren, si no se los leo, dice: pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El apóstol Pablo acá nos enseña que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, ¿verdad? Siempre y cuando nos arrepienta y reconozca al Señor, ¿verdad? Quizás no hemos sentido, como dije, que el pasado nos condena, que sigo viniendo a la iglesia pero soy un fracaso, o que hay cosas que nos pueden ir a abandonar, ¿verdad? Pero Dios te sigue llamando, ¿verdad? Así como nos llamó a Mateo, nos sigue llamando a nosotros. ¿Y quién era Leví? Ya les dije quién era Leví, cobrador de impuestos. Dice que nadie quería juntarse con ellos, ni siquiera podía entrar en la sinagoga, en el lugar de reunión que supuestamente se predicaba de Dios. Él no era, los publicanos no lo querían ni ver ahí. Imagínense el grado, ¿no? Quizás hoy, si comparamos a Leví con alguien, podría ser esa persona que anda mal en el barrio, ese hombre que estuvo preso, ese joven que cayó en la droga, la mujer que cometió
Ese puede ser Mateo hoy en día, ¿verdad? Pero, o que la persona dice, ese no cambia más, ese ya no tiene remedio y ese está perdido, ¿verdad? Él dijo Jesús que vino a buscar lo que se había perdido, que los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿verdad? Sino los enfermos. Sin duda que la sociedad, nosotros le ponemos nombre a todas estas personas, ¿verdad? Le ponemos nombre como diciendo, mirá, que sigue haciendo lo mismo, no cambia más. Pero Jesús no te mira con esa etiqueta, ¿verdad? Jesús a esa persona dice, o a nosotros, nos mira, donde la gente dice que no servimos, bueno, Jesús dice, Él te sirve. ¿Qué hizo de Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos, en pocas palabras, una persona mala, un estafador y todo eso. Jesús no vio eso, ¿verdad? Si no, no le dijo, no lo criticó, no le reprochó, no, pero vos le cobraste los impuestos a todo el pueblo, no, sino dice que le dijo, lo vio y le dijo, sígueme, ¿no? Jesús que veía más allá. Jesús no mira tu pasado, sino Jesús mira tu futuro, ¿verdad? Mateo vio un discípulo, ¿verdad? Veía más lo que podía hacer con él. Jesús ve lo que otros no ven, ¿verdad? Sabíamos que Mateo era juzgado, criticado, ¿por qué no? Es más, está como me venía a la mente el Chavo del 8 cuando Don Ramón, por ejemplo, venía el señor Barriga y Don Ramón se escondía. Bueno, ver a un publicano era más o menos parecido, porque aparte que te iba a cobrar los servicios, te iba a cobrar algo más, ¿verdad? Un interés, aparte de eso. Era alguien que se quería evitar, ¿verdad? Pero para Jesús era alguien que valía la pena realmente. Quizás hay personas que pasan por el frente nuestro, o nosotros pasamos por el frente nuestro, o quizás sabemos que es el Mateo, ¿verdad? Esa persona, ese Leví, que lo miramos y quizás no nos damos cuenta de que Jesús lo mira con amor. Quizás nosotros decimos, sí, ese siempre está ahí, está todos los días ahí, ya no es verdad, parece, ¿verdad? Quizás una madre que llora en silencio, el vecino que sonríe por fuera, ¿no? Que aparenta tener una vida hermosa, una familia ya solucionada, pero por dentro está vacío, ¿verdad? Está destruido por dentro. La mayoría, nosotros, yo me incluyo, sigo el largo, ¿verdad? Pero Jesús no siguió el largo, sino dice que Jesús se detuvo a mirar. Como dije, no lo criticó, no le dijo vos sos esto, lo otro, no le recordó el pasado, sino le dice que lo siga. Hay otra historia similar, no sé si todos la recuerdan, de ciego Bartimeo, se encuentra en Marcos 10:46, así me olvidó, si alguien lo puede buscar. Se lo resumo, hermano, dice que todos querían hacerlo callar. Al ciego Bartimeo cuando gritó, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Como quien dice lo querían, no te va a hacer caso el Señor, ¿verdad? Como no, nunca te va a escuchar el Señor, más que vos en la condición que está. Sino dice que Jesús, dice que se detuvo, así como se detuvo con Mateo, se detuvo con Bartimeo. Después hay otra historia de Saqueo, sabemos que era de estatura baja y que se subió arriba de un árbol sidromo, pero Jesús le dijo, hoy es necesario que poseyó tu casa. La multitud también en Saqueo veía un ladrón, veía un publicano, un cobrador de impuestos, pero Jesús veía una persona, en esas tres personas veía una persona que era necesitada de salvación, ¿verdad? Así como Jesús se detuvo por Bartimeo, se detuvo por Saqueo y se detuvo por Leví, hoy se está deteniendo por nosotros, ¿verdad? Porque quizás todos hemos aceptado a Cristo, como dije, porque capaz alguno nunca lo aceptó, pero no es solo decir, sí, yo conozco a Jesús, o yo lo acepté alguna vez, sino es seguirlo, ¿verdad? No es lo mismo seguir a Jesús que haberlo solo reconocido, ¿verdad? Seguirlo es una cosa de todos los días, ¿verdad? Dice que lo hacemos, como dice. Y después más adelante, dice, 29, hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban
estaban en la mesa con ellos, ¿verdad? Sabemos que Leví entonces lo dejó todo al momento, ¿verdad? Dejó todo, pero no solo que lo dejó todo, él estando en la silla, se quedó quieto en la silla y seguía haciendo, hasta que Jesús le dijo, sígueme, él seguía haciendo Mateo, ¿verdad? Seguía haciendo Leví, hasta que él tomó la acción de levantarse, ¿verdad? Hasta que él tomó la decisión de levantarse. Cuando dice lo dejó todo, ¿qué quiere decir? Él pudo haber dicho, no, estoy bien posicionado económicamente. Él pudo haber dicho, no, voy a perder todo, y si hay una emoción, pero no, dice que él lo dejó todo. Dejó, se levantó y lo siguió. Cuando la Biblia dice que dejó todo, que era un trabajo que le da estabilidad, una posición económica, y para otros, hoy en día si ponemos, quizás nos vamos, cuando dejamos a Cristo, cuando dejamos las cosas del pasado, quizás a veces no tenemos lo que tenía Mateo, que puede ser el orgullo, el resentimiento, que tenemos que dejar, una mala costumbre, ¿verdad? Qué bueno que podamos ser como Mateo y podamos realmente dejarle la carga a Dios, ¿verdad? Dejar una mala relación, y cada uno sabe aquello que tiene que dejar, ¿verdad? Cuando dice Leví se levantó, no permaneció sentado, ¿verdad? Porque muchas veces seguimos sentados, ¿verdad? Puede ser que sigamos sentados en el miedo, sentados en el pecado, sentados esperando el momento ideal, decirle, bueno Señor, yo todavía no voy a cambiar cuando me jubile, o te voy a servir, te voy a seguir adelante cuando sea el momento. Gracias Mateo le hubiese dicho, no, cuando termine de cobrar todo el impuesto ahí me voy a seguir. No había tiempo, ¿verdad? Yo creo que Jesús está pasando por este lugar como pasó por Mateo, y nos está diciendo que le sigamos, ¿no? Sin reproche y sin decir, bueno, mañana te sigo, sino nos llama a levantarnos. Cuando Leví se levantó, dice que lo siguió, ¿verdad? Dios quiere que nos levantemos. Cuando dice lo siguió, no solamente dejó su antigua vida, comenzó una vida nueva. ¿Qué hizo? Cuando uno conoce a Cristo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Uno quiere compartirlo, ¿verdad? Es algo bueno, ¿verdad? Por lo menos me pasó. Yo cuando conocí a Cristo quería, que todo el mundo conozca a Cristo, ¿verdad? Y ese es el plan de Dios, ¿verdad? Dice que Leví hizo un gran banquete en su casa. Capaz, bueno, vamos a hacer un gran banquete. Sin duda que ¿por qué hizo un gran banquete? Para honrar a Jesús, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un banquete, una comida, puede ser un almuerzo, una cena. ¿Con quién? Con los publicanos. ¿Para qué? Porque sabía que él quería compartir lo que había experimentado. Él había experimentado a Jesús. Cuando todo el mundo lo rechazaba, Jesús lo amó, lo humilló y le dijo, sigue, ¿verdad? Jesús es así en nuestra vida. Quiere que nosotros, después de haberlo aceptado, que no solo lo queremos para nosotros, sino que ganemos alma para Cristo, ¿verdad? Compartamos el mensaje, ¿no? Él dice que a todos los publicanos los invitó al banquete, ¿verdad? Hoy capaz no nos da el cash, como que dice, para hacer un banquete e invitar a toda la gente, ¿no? Pero digo, hay estrategia, ¿verdad? Puede ser invitar a tomar más de un vecino, hablar ahí de Cristo en el trabajo. Hay miles de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Puede ser que oremos por esas personas. Si sabemos que alguien está enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Compartir el mensaje de Cristo, ¿verdad? Como dice, y los publicanos y los otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra el discípulo, ¿por qué comes y bebes con los publicanos y pecadores? Vemos enseguida la reflexión, ¿no? Como que ya lo estaban a Jesús criticando por qué comía con pecadores. Pero vuelvo nuevamente, ¿qué dice Jesús? Que vino a llamar a los pecadores, no a los sanos, ¿verdad? Y dice que los sanos no tienen necesidad de él. Así que Jesús, como quien dice, ¿cómo vamos a ganar a esa persona para Cristo? Compartiendo con ellos, ¿verdad? Sé que a veces nos cuesta porque decimos, yo no voy a ir a un baile porque voy a terminar bailando, pero digo, hay estrategias como para ganar a Cristo.
Jesús sigue diciendo hoy, sígueme, ¿verdad? Jesús sigue diciendo, hay una historia también de un joven rico, que todos la conocemos. No voy a decir que la busque porque la mayoría la conocemos. El que no la conoce la puede buscar, se encuentra en el Evangelio de Marcos 10, 17 a 22. Dice que el joven rico había cumplido toda la ley, ¿no? Dice que él no había robado, no había mentido, no había hecho nada malo ante los ojos, supuestamente de Dios, ¿no? Pero dice que Jesús le dijo entonces de que una cosa le pidió, de que le diera todo y se lo diera al pobre, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay con Mateo? Que Mateo lo siguió quitando. Mateo dejó su riqueza para seguir a Cristo, ¿verdad? En cambio, el joven rico dice que no, que miró su riqueza, ¿verdad? Hubo una gran diferencia. El llamado fue el mismo, a los dos el mismo llamado. Dijo, vende todo lo que tienes y dáselo al pobre y sigue. Y a Mateo le dijo, sígueme. La diferencia fue la respuesta que tuvieron, ¿verdad? Uno se aferró a lo material, se aferró al estatus, y otro encontró la vida eterna. El otro se fue triste, pero uno se fue con la vida eterna, ¿verdad? No solo eso, que lo siguió de cerca a Jesús, ¿verdad? No solo lo aceptó y se fue, sino que lo siguió. Una vida transformada, queremos que otros conozcan a Dios, ¿verdad? Así que el punto número 5, que dice, respondiendo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Qué dijo Jesús? Que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Así que me encanta Jesús porque las personas que se creían que eran realmente dotadas o súper, ¿no? Dice que Jesús le dice, cuando dice, ¿por qué comen con pecadores? Jesús le responde que no ha venido a llamar a justos, ¿verdad? Sino a pecadores al arrepentimiento. Una hermosa respuesta, porque nosotros nunca vamos al médico cuando estamos bien, ¿verdad? Es difícil llamar al médico. Sí, mira que estoy bien. No, por lo general vamos llenos de problemas, ¿verdad? Cuando estamos enfermos. Así que justamente el ejemplo está más claro imposible, ¿verdad? Jesús dice que vino por los enfermos. Y yo soy un enfermo que necesito de Cristo, ¿verdad? Y soy un pecador también que todos los días necesito de la gracia de Dios para seguir adelante, ¿verdad? Porque dice, el error está cuando decimos yo soy libre de pecado, o como decían los fariseos, ¿no? Que ellos no habían pecado nunca, que los otros eran pecadores, porque dice comes con publicanos y pecadores, como diciendo, nosotros no somos pecadores. Y entonces, justamente, si nos encontramos así, necesitamos ese médico que es Jesucristo, ¿verdad? Quizás hoy hay personas como Leví, ¿verdad? Atrapadas por la tristeza, la culpa, los problemas familiares, matrimoniales, la soledad y el pecado, ¿verdad? Pero Jesús te vuelve a decir que no mira esa condición. Así como no miró Mateo, no miró Leví, él estaba haciendo todas esas cosas. Sin duda que implicó un arrepentimiento de Mateo. No dice Mateo se arrepintió, pero Mateo dejó todo, dice y lo siguió, ¿verdad? Pero hoy quiere que Jesús le dejemos esa carga a Jesús, ¿verdad? Que lo sigamos. Que a Dios no le importa tu pasado, le importa el día que realmente lo quieras seguir en adelante, Él te va a cambiar después. Porque a veces decimos, no, cuando mejore la situación económica voy a seguir a Jesús. Cuando me arregle este problema voy a seguir a Jesús. No sabemos ni si nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Para seguir a Jesús. La decisión que tomemos hoy es de seguir a Jesús, aceptar ese médico, ¿verdad? Así que Leví pasó de ser rechazado a ser un discípulo, ¿verdad? Porque era rechazado por la sociedad, por los fariseos, por los escribas, y era rechazado por todo el mundo, no lo quería nadie, ¿verdad? Porque ¿quién iba a querer un cobrador de impuestos que iba a cobrar y un poco más también, ¿verdad? De un pecador a un pescador de hombre, ¿no? A un evangelista. Dice, a un cobrador de impuestos, a un escritor del Santo Evangelio de Mateo, ¿no? Que fue el que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Solo por qué? Porque un día decidió seguir a Cristo, ¿verdad? Imagínense si hubiese dicho, mañana lo sigo, cuando esté preparado, no tengo tiempo,
pasaba por allí, ¿verdad? No es que estaba. Dice, el propósito de su vida de Dios había sido diferente, ¿verdad? Pero él, lo importante de Mateo, que respondió inmediatamente, dijo, esta es mi oportunidad. Cuando el rico dijo que no, él dijo que sí, ¿verdad? Quizás, como dije, Jesús está pasando por este lugar y no quiere que solamente escuches esta palabra, ¿verdad? Vino para tener un encuentro contigo, quizás nunca has aceptado a Cristo y si lo has aceptado, Él quiere que lo sigas siguiendo, ¿verdad? Porque muchas veces yo me he sentido que había aceptado a Cristo y era eso nomás, acepté a Cristo y me había aceptado porque es Cristo, pero no, sino que la vida en Cristo implica seguirlo, ¿verdad? Tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, ¿verdad? Así como llamó a Leví, uno está llamando nuevamente a nosotros, ¿verdad? Y nos está llamando también a cumplir la tarea, ¿verdad? Así como hizo Mateo, que él aceptó a Cristo y invitó a todos sus amigos, ¿verdad? Dios nos dio los medios, nos dio los dones, nos dio los talentos para alcanzar a esas personas, ¿verdad? Dice, como dice la palabra, se sabe y no endurezca tu corazón. Si escuchaste esta palabra que para vos, si hoy escuchás la voz de Cristo, que podamos levantarnos, porque él, mientras él estaba sentado ahí en la mesa del publicano, como quien dice, él seguía siendo Leví, ¿verdad? Seguía siendo Mateo. Pero cuando él tomó la acción de levantarse y ir, ahí Dios lo cambió, ¿verdad? Quizás nos encontramos sentados, como dije, en diferentes cosas, ¿verdad? En las cosas que nos hacen del pasado, pero Dios quiere que nos levantemos y dejar todo lo que nos aleja de Dios. Porque la mejor decisión que Dios puede tomar, que uno puede tomar, es aceptar a Cristo con tu corazón y seguirlo, ¿verdad? Y le invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Honramos y alabamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque así como Mateo, Señor, como a Leví, nos encontraste un día, Señor, perdidos, Señor. Quizás no estábamos cobrando impuestos, Señor, pero estamos perdidos en delito y pecado, Señor. No queremos seguirte de cerca, Señor. Tomar esa cruz y seguirte cada día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el perdón, por la salvación, Señor. Gracias, Señor, porque nos encontraste, Señor. Nosotros no te buscamos, sino tú nos encontraste, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor. Gracias por ese familiar, Señor, que un día nos trajo al Evangelio, Señor. Nos despedimos, Señor, por cada persona de este lugar, Señor. Tú sabes el trabajo que está haciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, para ganar un alma para ti, Señor. Agradecemos, Señor, por cada vida, Señor. Gracias por esa persona, Señor, que necesita de ti, Señor. Que tú la bendiga, la fortalezca, Señor. Tú sabes el dolor, Señor, la tristeza, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Las necesidades que ellos tienen, tú les suplirás, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar ese paso de fe, Señor, sin mirar hacia atrás, Señor, sin mirar el estatus, Señor, sin mirar lo que perdemos, Señor. Gracias por esa vida, Señor, de las personas que han tomado tu cruz y te han seguido, Señor. Te han dicho sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te honramos, Señor. Gracias, Señor, por la salvación, Señor. Ayúdanos a seguirte sin ninguna condición, Señor. Gracias, Padre.